La crisis social que en este momento el mundo vive y en la que cada ser humano cotidianamente transita parece irreversible. Cada día se ahonda y usted puede escucharlo, puede verlo. No hay país alguno en el que en alguna parte no se levante un grupo en protesta contra otro. El apóstol Pablo escribe respecto de esta crisis social lo siguiente en el capítulo 1. Voy a leer el verso 30 y el verso 31. Dice así: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. La crisis que soporta el mundo lo mantiene como en un gran campo de batalla de hostilidades que infesta todas las sociedades, agravando las relaciones interpersonales. Pienso que la principal causa para esta crisis es la ausencia de amor. La persona, llámese hombre o mujer, no se ama a sí mismo, a sí misma. Como no se ama a sí mismo, no puede o no podrá amar a su prójimo y no podrá amarlo jamás. Esto dice la Biblia en la carta primera de Pablo a los Corintios, en el capítulo 13. Voy a leer el verso 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. El verso 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora bien, ¿cuál es el origen del amor? ¿Dónde comienza? ¿Dónde está su principio? Sin duda, muchos estarán de acuerdo conmigo. El amor comienza en una vuelta a Dios. Solo allí, todo odio, toda hostilidad terminarán. En una ocasión, un intérprete de la ley interrogó al Señor Jesucristo respecto de cuál sería el gran mandamiento en la ley. Esta fue la respuesta del Señor Jesucristo. La encontramos en Mateo, capítulo 22, y el verso 37 al 39. Si usted quiere ir conmigo o de otro modo, le ruego que me escuche. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Escuche, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta palabra es conclusiva. El verso 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué tiene que ver esto?
es que, amando a Dios, escúcheme, es posible amarse uno a sí mismo, y amándose uno a sí mismo, es posible amar al prójimo. Por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo que más se hace, y por favor, no porque yo se lo diga en este momento, eso lo dan a conocer todos los medios de comunicación y las páginas sociales, es demostrar odio, rivalidad, venganza, y es una cosa de todos los días. Los asesinatos, los secuestros, los asaltos, las violaciones, el irrespeto. Aquí el apóstol Pablo describe una corona de 12 punzantes aguijones que se exhiben en la cabeza de casi todo ciudadano que ha dado la espalda a Dios. Sí, en los textos que le acabo de leer se ve esta gema de 12 estrellas o de 12 perlas. Pero son ofensivas. En este momento voy a presentarle las 6 primeras y en la próxima entrega haré mención de las otras 6. La primera dice murmuradores. ¿Qué es la murmuración? La murmuración tiene la característica de hablar de una persona, de alguien, en voz bajita, al oído, en secreto, ya sea en bien o en mal, pero siempre de modo desfavorable, o el bien o el mal. El murmurador, por regla general, se cuida, y usted lo sabe bien, se cuida que su nombre no salga a la luz con el uso de subterfugios tales como así dice la gente. Andan hablando de esto y de esto otro. Por allí se oye. Y nadie más lo ha dicho sino él mismo o ella misma. Obvio, nunca dice yo opino, yo digo, yo pienso. Es un detractor por naturaleza. Aquí la murmuración ha dado un giro en una habladuría asumiendo función de juez. Una leguleyada, aquellas maniobras fraudulentas con apariencia de legalidad, pero todo con el afán de causar el mayor perjuicio posible a la persona para tener la mayor ventaja. Aquí el apóstol Santiago tiene esta dura censura para los detractores leguleyos. Quiero leer en Santiago capítulo 4 y el verso 11. Dice de este modo esta escritura. Dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Estos que se atreven a poner a un lado lo que Dios dice, por lo que ellos tienen que decir o piensan, abrogándose el derecho del legislador, y no solo eso, sino que junto con su dictamen ejecutan la sentencia, asumiendo la función de juez. Pero en Santiago 4:12 dice: uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero ¿tú quién eres para que juzgues a otro? Esto los lleva al paso más bajo. ¿Cuál? Aborrecedores de Dios.
es que si alguien interpone lo que Dios dice por lo que Él quiere decir, es un aborrecedor de Dios, que tiene o causa apatía, aversión y repugnancia por los asuntos relacionados a Dios, a la iglesia o al ministerio. Gente que causa disgusto, rechazo y execración contra el orden, la pureza y la santidad. Pero esto dice el apóstol Pablo, que él era en otro tiempo, es decir, antes de su conversión. Esto dice el apóstol Pablo cuando le escribe a su amigo Timoteo en el capítulo 1, el verso 12 y el verso 13. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Por eso son injuriosos. La injuria es una ofensa o agravio causado a la persona para desacreditar su honor, manchar su dignidad, lesionando su estimación. En derecho penal, la injuria es considerada un delito porque afecta la buena fama de la persona. Toda injuria que afecta el honor lesiona la buena fama y desfigura la moral de la persona. Se convierte en acusación, obviamente, cuando la injuria cometida es respaldada por pruebas fehacientes de testigos y de objetos, verbal, escrito de manera gráfica, usando los recursos de la tecnología. Lo lamentable es que, aun habiéndose comprobado el delito de la injuria, casi siempre la justicia no hace justicia porque se requiere de la influencia económica y todo quedará en la impunidad, injusticia. Porque esta sociedad posmoderna se complace en la injusticia, ocultando la verdad y la injusticia cuando la prioridad es el dinero. Por eso son soberbios. La soberbia es propia de aquellos que suponen que poseen un centímetro de sobrevaloración de sí mismo, por encima de los derechos de los demás, sobrevaloración del yo, por posesiones y posiciones de rangos, de autoridad, de niveles de conocimiento, de niveles económicos y, por supuesto, cualidades sobrevaloradas o simplemente ideas que incluso son robadas o prestadas. El soberbio es arrogante. El soberbio es irrespetuoso, es atrevido, es contumaz. Esto es muy común en nuestra sociedad de modo general. Podría o no ser profesional, un rico o un pobre, uno de la ciudad o del campo, no importando su etnia o nacionalidad. Simplemente se ve un centímetro, él se ve a sí mismo más arriba de los demás y punto. Él es y solo él y nadie más. Por eso, altivos, que suponen ser superiores a los demás por su posición social, económica o intelectual, incluso por sus cualidades, que las considera de mucho más valía que las cualidades de los demás. Los altivos demuestran su carácter en su trato y las distancias que asumen, también en su voz o en el uso de palabras para subyugar a los demás, humillarlos y dominarlos y abatirlos. Aquí está incluido uno con autoridad, el patrón, el maestro, el profesional.
y todos aquellos que ponen al mundo al revés, en involución. Pero esto dicen las Sagradas Escrituras: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Por lo tanto, el altivo delante de Dios no quedará impune. Estos altivos también son inventores de males. Cuando pensamos en inventos, estamos hablando de ciencia y tecnología, pero podríamos tener una visión limitada referente a inventores e inventos. Es necesario unificarlos para tener la idea completa. El término inventores de males especifica el pensamiento de algunas personas de mentes reprobadas, que de los males ya existentes los modifican y redescubren más y más formas para el mismo pecado, darle una nueva atracción. Por ejemplo, en el área de la sexualidad existe una gama de formas y accesorios, incluso de términos y significados. En el mundo de las drogas, en sus diferentes ramas de blandas y duras, tienen una galería bastante extensa, así como consumidores y cómo transportarlas de un país a otro. Si usted quiere ahondar en este lado de la moral humana, encontrará un verdadero océano de maldad en todas las áreas del convivir cotidiano. El profeta Jeremías, a la gente de su tiempo, les dio a conocer la opinión que Dios tenía de ellos. Y pienso que entre esa época de Jeremías y la nuestra no hay muchas diferencias. Esto le dice Jeremías: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Pero esto no debe ser así, amigos míos. Solo una vuelta a Dios y el panorama social del mundo cambiará. Esta es la invitación de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Volvernos a Dios y amarle, para amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo. Vuélvase a Dios. Si usted quiere, digámoselo juntos, usted y yo, en una oración. Dígale así a Dios. Vamos, oremos. Amado Padre Celestial, en este momento yo estoy reconociendo mi verdadera identidad. Cierto, yo soy una persona que parece desprendida de sus bienes y las reparto. Yo soy una persona que parece que ama a los demás y consuelo. Yo soy una persona que parece que tiene un bonito lenguaje para hablar a los demás. Pero en fin de cuentas, yo lo hago por pura vanidad, por puro orgullo, porque quiero verme mejor que los demás. Tú conoces, Señor, mi corazón, como cada día me duele vivir de esta manera. Y ahora que descubro que puedo ser yo mismo, volviéndome a ti, yo acepto tu invitación y estoy poniendo mi vida, que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, me limpie de todo pecado. Señor, acepta entonces en este momento la entrega que hago de quién soy y cómo soy, en el nombre de Jesucristo. Amigo, ¿hizo usted esta oración? Vamos, le animo. Siga dando los pasos en esa misma dirección. Que Dios te bendiga.
Dios sobre todo tú cerca está. Toda rodilla se postrará.